¿Cuántos están como las águilas? Muchos dicen amén y eso es muy bueno. Pero primero voy a orar y después les voy a decir algo bastante interesante. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Gracias, Señor Jesús, porque yo creo firmemente en que tú, Padre Celestial, hoy vas a mostrarnos realmente lo que es la verdadera renovación, Señor Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a ser como el águila, a poder, Padre Celestial, tener una renovación para así poder continuar con tu propósito. En tus manos, Señor, entrego esta poderosa palabra, Señor, porque yo creo, Señor, en que tu palabra tiene poder. Así que te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que hoy ha venido aquí para renovarse como el águila. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La palabra de este año, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dígale a la persona que está a su lado, ¿quieres renovarte o quieres morir? Claro, esto es directo. O te renuevas o te mueres. Si la palabra de este año es año de transformación, o tú te transformas o vas a entrar en un año muerto. Entonces la palabra es así. Hoy vengo a confrontar. ¿Te renuevas o te mueres? El águila pasa un proceso bastante fuerte. Yo me imagino el pico golpeárselo en contra de una roca, lastimarse, hacerse daño para que vuelva a salir uno nuevo. Imagínese que con ese pico nuevo que le sale, que debe estar bastante afilado, tiene que irse arrancando el cuero de las uñas y luego se arranca las uñas también. Imagínese usted arrancarse una uña. Si ya de por sí le duele cuando usted se arranca un cuero y le sale sangre, ahora imagínese arrancarse las uñas. Imagínese golpear su boca en contra de una pared y que le empiece a salir sangre. Imagínese usted quitarse su propia carne para que le salga una nueva. Esa es la renovación del águila. Cuando hablamos de la palabra transformación, y me sorprendió bastante la palabra de este año, y yo dije, wow, transformación, todo lo que termina en ción es acción, es genial, es calidad. Pero resulta que cuando nos vamos a ver la palabra transformación y el proceso que implica la transformación, entonces como que nos da miedo. Ya no queremos como que transformarnos mucho, porque la palabra transformación implica un proceso en el que tú te vas a empezar a despojar, y el despojo en nuestras vidas es muy doloroso. Por eso puse el ejemplo del águila. Al águila, ¿usted cree que no le duele el hacerse todo eso? Pero entonces allí el águila dice, es sabio, porque el animal dice, si yo no me renuevo, yo no puedo vivir. Y para vivir 30 años más, el águila entonces tiene que hacer ese proceso de renovación. Por eso la palabra es, o te renuevas o te mueres. Dice, pero qué fuerte, ¿cómo me voy a morir, hermana? Sí, sí se puede morir. Porque si nosotros no estamos renovando nuestra mente, si nosotros no estamos renovando nuestra boca, nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, entonces podemos llegar a corrompernos fácilmente. Porque vivimos lamentablemente en un sistema que está totalmente corrompido y que se nos hace fácil pecar. Y que si tú
le fallas al Señor y continúas por esa vida fallando, la palabra dice que la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces la palabra que yo traigo hoy, que confrontó mi vida, porque yo muchas veces he estado como el águila. Yo he tenido que pasar un tiempo. ¿Sabe que el águila se esconde? El águila se mete en esa allá cuando consigue ese momento, porque tiene que hacerlo solo, donde nadie lo esté viendo, donde tenga intimidad, donde él pueda despojarse, el verse cómo sangra, el verse cómo se arranca. ¿Usted cree que el águila no queda feo? Queda feo, porque hasta que le vuelva a crecer la pluma, hasta que todo se vuelva a poner bonito, queda muy feo. Entonces hoy quiero decirte que seas como el águila, pero el ser como el águila te va a costar, va a tener que ser un sacrificio que tú vas a hacer, pero es para tu propio beneficio. Es para que tú puedas renovar y continuar llevando el propósito de Dios. Porque una vida sin transformación, porque una vida sin renovarse, entonces vas a estar muerto todo el tiempo. Si tú no renuevas tus pensamientos, si tú no renuevas tu manera de caminar, si tú realmente no transformas eso que Dios ha dado, entonces déjame decirte que no vas a tener para darle a nadie. ¿Cómo yo puedo contarle a una hermana o cómo yo puedo predicarle a ella de algo que yo no he vivido, de algo que yo no he pasado? Si no me dejo transformar por el Señor, no tengo la legalidad ni la moral de hablarle a alguien y decirle supéralo. No, si yo no lo he hecho. Por eso la palabra que te traigo es: o te renuevas o vas a morir. Porque hay cristianos que lamentablemente están en las iglesias sin querer renovar su pico, sin querer renovar sus águilas, pensando que la renovación, que la transformación solamente es una palabra. Cuando hablamos de transformación, la gente no piensa en el proceso, solamente piensa en el resultado. Y ahí está el error, porque nunca se atreven a transformarse. Yo puedo lanzar una palabra y decir: Dios va a transformar tu vida. Y tú te vas y coges la palabra, pero con la palabra no vas a hacer nada. La palabra ha sido lanzada, pero si tú no actúas y le dices al Señor: yo quiero transformarme, yo quiero ser transformada, el Señor entonces no va a hacer nada. Aquí no es solamente dar la palabra. Aquí es que si tú te dispones a pasar por un proceso de transformación, yo no voy a decirte es lo más bonito que hay. No, es lo más difícil, pero es lo mejor que tienes. Porque nada que no te cueste, nada que no te duela, realmente entonces no va a causar una transformación. Muchas veces estamos equivocados pensando en que sí, wow, transformación, me lanzaron una palabra y ya yo estoy transformado, wow. Y cuando llega a casa empieza a maldecir a sus hijos, empieza a maldecir a su mujer, empieza a ofender, entonces no es de ejemplo en el trabajo y la gente entonces dice: ¿y este de dónde salió? Porque solamente, lamentablemente, esa persona se quedó con una palabra, pero no fue transformada. Y lo que yo hoy vengo a decirte es que tú tienes que salir con la convicción de que cuando tú entres en el proceso de renovación, van a venir procesos, van a venir momentos en los que, como el águila, te va a doler. Porque va a haber un golpe con tu ego, va a haber un golpe con tu mente, va a haber te vas a dar contra una pared y vas a decir:
yo realmente estaba mal y necesito cambiar. ¿Saben la adoración que cantamos? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado por el Señor. Hay gente que lleva años viniendo a la iglesia, pero no ha realmente sufrido o tenido una verdadera transformación. Y por eso nunca tienen nada para dar. Porque no se disponen a ser renovados, no se disponen a pagar el precio. Para que el Señor Jesús tenga la legalidad sobre cada alma y que se la pueda arrebatar al enemigo, Él tuvo que pasar por una transformación que le costó su vida. Tuvo que dejarse golpear, tuvo que dejarse herir, siendo él inocente, pero llevando el pecado de toda la humanidad. ¿Usted cree que para el Señor Jesús fue fácil esa transformación? Yo no. Yo lo pensaría. Pero el Señor no lo pensó, Él lo hizo. Y hoy el Señor tiene toda legalidad y todo poder para decirle a Satanás: esa alma me pertenece porque yo pagué un precio. Y esa es la legalidad que el Señor hoy quiere entregarte. Yo tengo poder, y no porque yo sea yo, sino porque Dios está en mí, de poder decirle a esto: muévete de aquí para allá, porque yo tengo la fe, la convicción, porque he vivido, porque el Señor me ha enseñado en que su palabra tiene poder. Hay cosas en las que tú aún no tienes legalidad porque no has pagado el precio. Entonces, quieres la legalidad, pero no quieres pagar el precio por eso. Yo pregunto, para que a ti te den algo legal, una casa, un carro, ¿te lo van a dar gratis? ¿Tú qué tienes que hacer? Tienes que pagar. Gloria a Dios si te lo regalan, pero es que eso en la vida no sucede de esa manera. Aquí todo tiene un precio. La camisa que llevas tiene un precio. El pantalón, el vaquero que usas tiene un precio. Cuando tú lo compras, entonces tienes legalidad sobre lo que tú portas. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. No puedes tener legalidad sobre tu matrimonio si tú no pagas el precio. No puedes tener legalidad sobre tus hijos si tú no pagas el precio. No puedes tener legalidad sobre nada que tú desees si no pagas el precio. Aprende a pagar el precio si quieres tener legalidad. Hay gente que dice: pero es que yo lo puedo hacer mejor que esa persona. Pero tú has pagado el precio que esa persona ha pagado. Apuesto que no. Pero queremos tener legalidad sobre algo por el que no hemos pagado el precio. Y hoy quiero decirte que pagar el precio implica ser transformado, implica ser renovado, para que tú puedas tener legalidad y decir: pues ahora yo sí tengo legalidad. Y yo quiero que tú levantes tu mano profética, para que declares conmigo esta palabra. Isaías 40, 30, 31. Manténla ahí arriba porque tú tienes que pagar el precio. ¿Quieres tener legalidad sobre la palabra que voy a leer? Paga el precio, mantén tu mano arriba. Y dice la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor.
¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo ya me lo aprendí. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se fatigarán y no se cansarán y no morirán, sino que serán renovados por el Espíritu de Dios. Hay personas aquí que han venido con ganas de ser renovados porque sienten que no pueden más. Pero también hay personas aquí que están siendo renovadas y que sienten que tampoco pueden más. Mira, yo te hablo de esto porque han habido muchas etapas en mi vida que solamente Dios, mi familia y mi esposo conocen, en las que yo he tenido que ser renovada como el águila. Y en esos momentos de renovación, muchas veces me he tenido que esconder, porque siento que no puedo, que no doy para más, porque estoy ahí luchando con mi yo interior, porque estoy allí luchando con una enfermedad, porque estoy allí luchando con un dolor, porque estoy allí luchando con un proceso. Y entonces el Señor me recuerda que tienes que renovar tus fuerzas, porque cuando el Señor te lleva a ese momento es para levantarte como el águila, para renovarte. Pero tú no puedes continuar cuando tienes debilidades, cuando tienes una ala rota, cuando tienes un pico roto. Así, de esa manera no podemos continuar. Por eso cuando Dios nos ve de esa manera, entonces empieza el proceso de renovación, para que en el momento que nosotros tengamos que salir afuera a pelear la batalla, tengamos las fuerzas suficientes. Es por eso. El Señor no quiere muchas veces de que nosotros suframos ni padezcamos, pero la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a pasar por muchas cosas, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y confiar representa en dejar mis cargas, en dejar todo con lo que yo cargo todos los días en las manos del Señor. Hermanos, yo sé que hay personas que han venido a este lugar, están en este momento y están como el águila, están golpeándose, están todos los días ahí, no puedo, estoy que no doy para más. Estás como el águila, pero continúa amolando el pico, continúa sacando de ti lo que no puedes. Porque cuando ese momento de renovación se complete, vas a ser el águila más hermosa que va a salir de allí. Va a ser el águila que va a volar y la gente va a ver por las alturas y van a decir: ¿de dónde salió ese águila tan grande? Salió de un momento de renovación, salió un momento de transformación. Yo en 2 de Corintios 4:16, yo enumeré algunas fases por lo que pasamos cuando estamos siendo renovados. Pero antes de llegar allí quiero leerte este versículo. 2 de Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El otro: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Anterior, el 16, que quiero explicar algo ahí, en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes,
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es peculiar porque cuando a lo mejor parece contradictorio, ¿cómo es que algo que se está desgastando, luego otro se va renovando? Pero sí, así funciona en el Señor. Mientras que más nuestra carne está siendo procesada, entonces más nuestro espíritu coge fuerza. ¿Y por qué te digo yo esto? Cuando estamos siendo renovados, es cuando más nuestra carne, nuestro cuerpo físico, sufre un desgaste. Y eso ayuda a que nuestro espíritu crezca y pueda renovarse. Algo contradictorio, pero cierto. Yo debo confesar que cuando mi cuerpo físico no tiene fuerza, es cuando yo menos peleo. Las mujeres se ríen porque saben que es verdad. Los pocos hombres que están acá, mirarán a sus esposas y dirán, es verdad. No, es verdad. Es que cuando nosotras estamos enfermas o nos sentimos mal, nuestra carne está menguando ahí. A veces cuando hay personas que cuando están enfermas es la única manera en que se dejan llevar por la vida. Y por eso a veces hay personas que caen enfermas. Porque es la única manera en trabajar su ego y su orgullo. Una persona enferma no tiene fuerza, y aún así hay enfermos que tienen un poquito de fuerza y la poca que le queda la usa para pelear. Sí, es verdad. Por eso la palabra dice, por tanto no desmayamos, aunque este hombre se va desgastando, porque cuando nosotros entramos en ese proceso, la carne empieza a disminuir. Ya no tenemos deseos de pelear, ya no tenemos deseos de chismear, ya la vecina nos busca, ay, no tengo pereza, no me busque porque es que estoy cansada. Está haciendo efecto la palabra. Porque ya no tenemos deseos de escuchar el chisme, porque ya no tenemos deseos de nada. ¿Por qué? Porque se está desgastando la carne. Entonces ahí me empiezo a alimentar. Porque ya al no escuchar el chisme, entonces me voy a alimentar de la palabra. Porque al yo no estar contaminándome, al no tener ira, entonces lo que viene es amor, lo que viene es paz, lo que viene es bondad. Por eso es que muchas veces, al pasar por el momento de renovación, tú vas a sentir que tu cuerpo físicamente está cansado. Pero eso es necesario para que tú no tengas fuerzas de saber de nada de eso que te corrompe. Sino que lo único que tú sabes que te va a alimentar es orar, ayunar, adorar y meterte en la candela. Porque el cuerpo ya no da para más, pero el espíritu sí. Ahora bien, quiero explicar detalladamente cuáles son esas fases que pasamos cuando estamos siendo renovados. Fase número 1, hay necesidad de cambio. Tú te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo sé yo cuando voy a entrar en ese proceso de renovación? Una de las cosas es que vas a tener necesidad de un cambio. Cuando el águila empieza su proceso, él tiene una necesidad de cambiar, y por eso es que él empieza a renovar su pico, a renovar sus plumas, a renovar todo. Si tú estás teniendo esa necesidad de cambio, entonces déjame decirte que estás entrando en esa fase de renovación. Ya el Señor ha puesto el sentir en ti.
en que tengo que cambiar. Hay algo en mí en que tiene que cambiar. Hay algo en mí en que el Señor tiene que transformar. Y déjame decirte que tú hoy te vas a ir de aquí sabiendo, entendiendo y siendo capacitado de que realmente tú este año vas a tener una verdadera transformación y renovación del Señor. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí por un propósito. A lo mejor tú pudieras estar en otro país y otro pudiera ser tu contexto, pero el Señor marcó la fecha, el Señor agendó una cita y dijo, tú vas a estar porque yo quiero equiparte para que tú puedas ser renovado y para que tú puedas ser un águila que vuele alto, 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 alto. ¿Quién conoce a Zaqueo? No, yo no lo conozco. ¿Usted lo conoce? No, yo no. Pero he oído hablar de Zaqueo. En Lucas 19, del 1 al 10. No, si lo conoce me avisa y me tomo una foto. Bueno, la palabra habla aquí de un hombre que que tuvo una transformación. Y eso por nombrarle a algunos, porque yo sé que usted conoce a más de uno que ha tenido una transformación, que lo conoce y que ha oído hablar en la palabra. Y voy a leerlo todo rápidamente. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo tenía una necesidad de conocer al Señor, porque él sabía que tenía que haber un cambio en su vida. Ese hombre estaba desesperado. ¿Usted se imagina la cantidad de gente que estaría detrás de él diciéndole, tú eres un estafador, tú me robaste, tú me quitaste? Y hay mucha gente viviendo así, con gente que tiene dedos señalándole, y por eso muchas personas dicen, yo necesito realmente cambiar, no aguanto la presión ya. Pero déjame decirte que como Zaqueo, en él había esa necesidad de cambio, esa necesidad que ha habido en ti y en mí, y que por esa necesidad el Señor ha dicho, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy me sentaré contigo en tu mesa. ¡Qué privilegio! Un hombre pequeño de estatura, fíjese todo lo que tuvo que hacer Zaqueo. Hay gente aquí que no quiere hacer nada para obtener su milagro.
Pero déjame decirte que hasta Zaqueo, pequeñito y todo, se montó en un árbol de sicomoro, que si usted busca ese árbol, es un árbol bastante alto y es muy grande. Y él fue y se subió y dijo, es que de alguna manera el Señor me tiene que ver. Jesús había apuntado ese encuentro, como hoy el Señor apuntó ese encuentro aquí contigo. Así como Zaqueo fue a ese lugar y se subió en ese momento, el Señor, ya todo fue estratégicamente planeado. El Señor dijo, yo voy a pasar por ahí, va a haber un hombre, se va a montar en ese árbol, va a haber la inquietud y voy a traer salvación. Y hubo transformación en la vida de Zaqueo. Cuando tú sientas esa necesidad de cambio, entonces va a venir el Señor Jesús y va a decir, hoy es el día en que voy a transformar tu vida y la de tu casa. Porque déjame decirte que cuando tú pagas el precio, no solamente lo pagas tú, no lo estás pagando por ti. Si tú tienes hijos, tú estás pagando el precio por tus hijos. Si tú tienes tu esposo, tú estás pagando el precio por tu esposo. Y más te va a costar. Pero cuando todo llegue y cuando tú veas que realmente el Señor hizo la obra, que el Señor realmente transformó, entonces la gente no va a ver un águila, va a haber 4 y va a haber 3, porque ahí va a estar el águila de tu esposo, el águila de tu hijo, el águila de tu familia. Y no van a ver solamente un águila volando, van a haber miles de águilas volando porque uno pagó el precio. La fase 2, aceptación. Cuando estamos siendo renovados, aceptamos que somos imperfectos y que tenemos defectos y que realmente acepto que ya no vivo yo, sino que. Por eso en Gálatas 2:20, todo cristiano, cuando empezamos, una de las palabras que más escuchamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú aceptas que ya no vives tú, sino que es Cristo en que vive en ti, entonces tú vas a aceptar de que nada de lo que tú quieras hacer está bien, sino que solamente tienes que hacer todo lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque estás en la segunda fase de tu renovación. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú quieras caer y hacer algo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Carne, sujétate al Espíritu en el nombre de Jesús. Tú mismo tienes que muchas veces alentarte y darte fuerzas en el momento en que estás siendo renovado. Porque muchas veces no vas a querer aceptar de que realmente necesitas un cambio. Pero tienes que aprender a aceptar tus errores, llevarlos al Señor y que Él te siga procesando. La fase 3, el proceso de desecho. Para poder recibir lo nuevo de Dios, debemos estar enteramente vacíos de toda concupiscencia, para que lo nuevo de Dios pueda hacer efecto en nuestra vida. En 1 de Pedro 2, versículo 1 dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este proceso de desecho va a ser necesario y fundamental para que tú puedas realmente vivir una verdadera transformación, una verdadera renovación en Dios. Muchos quieren ser renovados, pero no quieren dejar el chisme, pero no quieren dejar de maldecir, pero no quieren dejar de criticar. Quieren seguir cargando con esas cosas que son de la carne, con envidias, cuando realmente la palabra nos dice: y desechando toda mentira, toda concupiscencia, toda malicia.
Ese es el proceso de desecho y tienes que pagar el precio. Porque si no, no vas a vivir una verdadera renovación. Luego en Santiago 1:21 dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En este proceso de desecho, tienes que desechar toda inmundicia, toda malicia, toda hipocresía, toda envidia, toda maldad, para que esa renovación pueda ser eficaz. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado: proceso de desecho. Como vimos en el video del águila, todo debe ser nuevo en nosotros. Tu boca, tus oídos, tu vista, tus sentidos espirituales tienen que empezar en un proceso de renovación. Y eso muchas veces cuesta, porque a veces es difícil cerrar el pico. Pero la palabra dice que uno tiene que desechar todo eso. Porque si nosotros llegamos y no tenemos un pico nuevo, no tenemos sentidos nuevos renovados por el Señor, no podemos ayudar a renovar a otros. Porque si yo todo el tiempo veo todo lo malo que hace la hermana, si yo todo el tiempo vivo criticando, no estoy en el proceso de desecho. Ni aún he empezado la primera fase. Porque ya desde la primera fase es aceptar que hay una necesidad. Y cuando nosotros empezamos a aceptar que hay una necesidad, entonces Dios nos va a empezar a revelar muchas cosas que estamos necesitando para empezar y llegar a la fase 3, que es el proceso de desecho. ¿Sabe que el cuerpo funciona de la misma manera? Cuando usted come algo que no es nutritivo, que no está bien, ¿qué hace el cuerpo? Lo desecha. Todo lo que no sirve, el cuerpo lo va a desechar. Y lo mismo sucede con nosotros. Todo, hermano, lo que no sirva en su vida tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo, y lo voy a hablar científicamente, cuando nuestro cuerpo tiene que ser renovado, a nosotros a veces, cuando yo estaba pequeña, que comía mucho dulce, a mí me purgaban cada 6 meses. Mi mamá decía: no, el cuerpo tiene que renovarse, usted tiene que alimentarse bien, y la única manera era una purga. ¿Y cuál es la purga de nosotros? Estar en la palabra, estar en la oración, empezar con la renovación, para que el cuerpo, para que el alma pueda recibir los nutrientes necesarios que el Señor me va a empezar a dar. Entonces tú tienes que empezar a tomar tus vitaminas, tu purga, para que empiece el cuerpo a desechar lo que no sirve, para que la carne empiece a desechar lo que no sirve, para que tu espíritu pueda alimentarse de la manera correcta. Pero para que eso llegue tiene que haber un proceso de desecho. Fase 4, la fase final. Sumergidos en la cueva. ¿Ustedes no les ha pasado que muchas veces cuando ustedes están así cabizbajos y eso, ustedes lo único que quieren es encerrarse? No quieren que realmente que nadie esté ahí, porque todo les molesta, porque simplemente no quiere, quiere estar solo o sola. A veces en esa fase, ya que va a ser la final, va a llegar un momento en el que tú, como el águila, vas a buscar un rincón en donde refugiarse para terminar y para salir. Esta cueva representa la casa del profeta, el refugio, las personas que Dios va a usar para conectarte, para reanimarte. Es el alimento que necesita tu alma
Por eso es muy importante que como hermanos estemos alineados con el Espíritu Santo para poder ser el refugio en ese momento final. Y aquí estoy hablando con la iglesia. La iglesia tiene que ser ese refugio, tiene que ser esa cueva de Adulán, donde allí tú estés refugiado, donde tú te sientas que aunque tú no puedes más, tú sabes que estás en la fase final, donde vas a encontrar el alimento, ese alimento necesario que en la última fase tú necesitas para salir victorioso. Pero ¿sabe qué? Esto va a sonar fuerte. Lamentablemente en las iglesias muchas veces no somos una cueva de refugio para los hermanos. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que ser renovados para poder ayudar a renovar a otros. Pero ¿cómo va a venir la gente para ser renovada si nosotros no estamos pagando el precio? Si nosotros no estamos aceptando que tenemos una necesidad. Si nosotros no estamos aceptando que tenemos que desechar cosas. Entonces esto es un llamado de atención para todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ese alimento que cuando la hermana, que cuando el hermano vengan a consumir, que ya está en su última fase, usted tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para ayudarle a molar su pico, para ayudarle a poner sus uñas, para ayudarle a poner las plumas que le hacen falta, no para desplumarlo ni para dañarle el pico. Porque entonces la gente se va a ir. Y en su última fase, usted va a ser obstáculo para que esa persona no pueda ser totalmente renovada, estando en la última fase. Cuando atravesamos la transformación, muchas veces necesitamos de alimento constante. Mira, cuando yo me siento enferma, cuando yo me siento mal, yo no puedo ni por mí misma cocinarme, hacerme algo. Tiene que estar mi esposo, mi suegra, que me ayudan, que me atienden. Y así mismo está cuando nosotros estamos en la última fase, que estamos que no podemos más. Necesitamos de alguien que nos ayude, que nos alimente, que nos dé una palabra, que nos levante el brazo. ¿Para qué? Para que poder agarrar los pocos nutrientes y renovar nuestras fuerzas y salir adelante. No podemos solos. No podemos solos. No es suficiente estar solos. Por eso tu hermano y mi hermano necesita de ti, de mí. Necesita que tú estés renovado para que cuando ese hermano esté en la última fase, entonces tú puedas decir: yo estoy capacitado para poder ayudar a renovar, porque yo sé lo que es vivir esa última fase. Si tú no aprendes a vivir lo que el otro vive, si tú, como dice la palabra, si él llora, yo tengo que llorar con él. Si él siente un dolor, yo tengo que sentir el dolor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser empáticos y poder ayudar en esa última fase final. Porque nosotros no podemos ayudar cuando no sabemos ayudar. Y el Señor nos tiene que instruir. Y por eso es necesario que la iglesia de hoy en día sea transformada. Porque no podemos ser transformados, ni podemos ayudar a transformar a otros si nosotros no queremos pagar el precio. Si no hay una iglesia que quiera pagar el precio, no tienen la legalidad sobre otra para decir: yo te puedo ayudar a ser renovado porque yo pasé por ahí, porque yo sé lo que es luchar contra la pared, porque yo sé lo que es pegar mi pico, porque yo sé lo que es estar ensangrentado, porque yo sé lo que sufrí y sé que tú también lo estás sufriendo. Para poder levantar a otro esa carga, muchas veces tenemos que ayudarlos a cargar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siendo llenos del Espíritu Santo, siendo transformados por el Señor. Es la única manera. No pienses en ayudar con lo que tú humanamente sabes, porque puedes herir, puedes dañar y puedes entorpecer la última fase que el hermano ya está por salir. Mayormente cuando estamos pasando los procesos más fuertes y más dolorosos,
solemos escondernos porque estamos tan frágiles y ya sentimos que hemos quedado sin fuerzas para avanzar. Y a veces tenemos mucho miedo. En la última fase ya se tiene miedo de salir de allí. Pero déjame decirte que en la última fase el Señor está haciendo cosas grandes contigo. En esa última fase donde más frágil te estás sintiendo, es cuando la carne está siendo molida para que tu espíritu realmente pueda salir fortificado y lleno del Señor. ¿Sabes por qué Dios permite que te escondas en las cuevas? Para guardarte de los leones, de las serpientes y de las víboras que hay afuera. Así es. A veces Dios permite que tú estés resguardado. Porque si tú sales, viene una víbora y como te ve débil, entonces te va a picar, te va a hacer daño, el veneno te va a matar. En esta última fase es cuando el Señor más cuida de ti, pero es cuando más débil te sientes, porque ya estás en la última fase. Pero a veces Dios permite que tú estés en esa cueva, porque hay víboras, porque hay leones, porque hay fieras allá afuera, que si te ven así te van a destruir. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿tú quieres ser la víbora? ¿Quieres ser ese león feroz que va a atacar al que está en su última fase? No queremos serlo, pero a veces lo somos. Y ya te voy a decir cómo lo somos. Para guardarte de esos leones, de personas que en el exterior pueden contaminarte, porque lamentablemente muchas veces dentro de tu propia familia, dentro de tu círculo, muchas veces tú no vas a poder salir de esa última fase, porque hay gente en tu propio círculo que está esperando verte caer para caerte encima, para dañarte. Ya estando en la última fase, ya estando para tú salir y dar lo mejor, hay gente que no quiere, el enemigo no quiere que tú seas renovado ni que seas transformado, porque él no le conviene un águila volando para quitarle las presas que él ya tiene agarradas. Eso es lo que el enemigo no quiere que sepas. El enemigo no quiere que tú salgas renovado y transformado, porque eres un águila poderoso, que cuando sale a las alturas, teniendo una vista espiritual, teniendo sentidos espirituales, no hay nada que te detenga para ganar y arrebatar un arma a Satanás. Entonces está muy atento, porque en esta última fase es cuando más tienes que cuidarte. Es cuando más tienes que buscar de personas que te lleven a Dios, que te alimenten, que todos los días tengan una palabra de parte de Dios para tu vida. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Iglesia, tenemos que ser sabios para dar un consejo. Tenemos que ser sabios al momento de aconsejar a una persona que está en su última fase de transformación y de renovación. Antes de finalizar el año, la iglesia tiene que entender a que la palabra dicha como conviene viene a ser como una manzana de oro con figuras de plata. ¿Qué quiere decir? Que un consejo sabio en el momento oportuno viene a ser de mucha bendición y de mucho valor para una persona que está atravesando su proceso. Entonces, lo que viene de aquí para allá, que es lo último, que es lo final, va a sonar fuerte, pero es algo que es así y que tiene que enseñarse para que no sigamos haciendo daño.
¿Por qué? Porque aquí hay gente y habemos personas que el Señor está iniciando un proceso de transformación y que no quiere que el enemigo venga a entorpecer ese proceso. Entonces tú no te quieras convertir como Pedro. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, pero ¿cómo vas a morir en la cruz del Calvario? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Lamentablemente, hay gente, hay personas que quieren entorpecer en el último proceso y fase de renovación y transformación. Pero quiero decirte hoy de que una palabra sabia en el momento oportuno puede convertirse en esa cueva, en ese alimento que esa persona necesita para salir de su fase en victoria y en bendición. Y que no le vamos a permitir al enemigo entorpecer con lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Un consejo, y es gratis. Como iglesia debemos ser colaboradores que ayudemos a renovar a otros. Porque el problema de hoy en día, como hermanos, es que se nos olvida que de por sí la palabra renovación, transformación, implica un proceso doloroso y tenemos que ser conscientes de ello. Hoy quiero crear conciencia de que cuando veas a alguien en la cueva pasando su proceso y su transformación, que cuando veas a alguien que está sufriendo, porque lo vas a ver, que va a llegar herido o herida, no vayas con palabras de desánimo, ni de apuntar, ni de criticar, porque un consejo en el momento oportuno puede salvar a esa persona, pero una palabra mal dicha en un mal momento puede causar desastres. No permitamos que nosotros nos convertamos en piedras de tropiezo, en no ser sabios. A veces vemos a la gente llegar, el Señor nos muestra, viene herida, viene adolorida, pero no somos sabios en usar nuestros dones y talentos, en nuestros dones. Entonces, en vez de ayudar, usamos lo que tenemos para destruir, apuntamos, ay, pero usted ¿por qué está así? Pero usted no es para que esté de esa manera. No, así no se puede. Pero déjame decirte que tenemos que ser prudentes al momento de ver un águila herido. Porque nosotros en su momento hemos estado heridos, hemos estado dañados. Pero como ha venido un consejo a tiempo, ese consejo nos ha ayudado a que sea de medicina para nuestro cuerpo. Entonces, cuando veamos a la gente siendo renovada, transformada, muchas veces no la vas a ver en el mejor momento, porque está débil, porque está sin fuerzas. Pero tú puedes ser esa persona llena del Espíritu Santo de Dios que pueda ayudar a ser ese bálsamo para sus heridas. Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque si eres guiado por la carne, puedes dañar, puedes alejar, puedes herir y puedes ser de tropiezo para alguien que está en su última fase de ser renovado. Así que no solamente estoy hablando de renovación, porque yo sé que tú y yo vamos a vivir, estamos viviendo en una verdadera renovación. Pero hay personas
que ya han pasado y que han sido renovadas, y gloria a Dios, han sido transformadas. Y son ese tipo de personas, las que ya han sido renovadas, las que ya han sido transformadas, quienes deben seguir dando el ejemplo, quienes debemos seguir dando una milla más. Y cuando realmente somos transformados en el Señor, es maravilloso, porque tú puedes ayudar a transformar a otros. La transformación no solamente va de una persona, sino que ella explosiona, y cuando explosiona de esa manera, entonces puedes ayudar a transformar al otro, al otro, al otro, a la otra. Porque la transformación, cuando empieza por mí, acaba por ti, hermano. Y queremos y tenemos que proponernos a ser personas que ayudemos a transformar la vida de otros, que ayudemos a hacer ese bálsamo. Váyase con esa palabra, sea ese bálsamo que ese hermano necesita en su última fase. En sus oraciones, dígale: Señor, ayúdame a hacer ese bálsamo. Ayúdame, Señor, a dar ese consejo a tiempo, en el momento correcto, para ser de bendición y de transformación en la vida de otras personas. Hay personas que están en este lugar que han sido transformadas por una palabra de una persona que estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo hoy estamos aquí porque una persona en el momento oportuno, con la palabra oportuna, con la sabiduría de Dios, nos aconsejó. Y fue una transformación. Porque yo apuesto que si una persona hubiera llegado, te hubiera juzgado, te hubiera criticado, te hubiera señalado y te hubiera apuntado en el momento que tú más necesitabas de una palabra de transformación, tú no estarías aquí. Por eso es la importancia de ser transformados para transformar a otros. Y por último, decirte que tu transformación tiene que ser de testimonio para la vida de otros. Cuando tú eres realmente transformado, das testimonio. Eres ejemplo de superación, eres ejemplo de valentía. Cuando hemos sido realmente renovados, entonces podemos entender, empatizar y orar por aquellos que están pasando por lo mismo. Entonces podemos dar un consejo guiado por el Espíritu, porque lo vive, porque lo conoce. Hay muchos que piensan que la transformación es un camino lleno de flores, pero no. La transformación duele, pero vale la pena. Jesús sufrió una verdadera transformación. Murió por nosotros, sufrió por nosotros, pero valió la pena porque hoy somos salvos por su sacrificio. El sacrificio que haces hoy será el éxito que determine tu mañana. Dios te bendiga en gran manera.